Buah, mirad qué par de dientes que tiene, madre mía. Manu, gracias, boa, Manu, que ya no te olvides, ¿verdad? No me pasa nada aquí. Sí, está de clara. Pero qué mata esa chica. ¿Y tú cómo sabes enseñar un vídeo que lo mira? Porque he visto una cara cuando la llama los mensajes de la abuela y se vea plan. Madre, es que te das a partido de mí. Ya ves por la verdad eso. Y la chica se tuvo que cambiar de médico. Pero que a ver, que no estamos con una forma de los estados porque quieren que todo y sí te saben todo eso. ¿Cuál es mi gusta? No hay ni puta ahí. Pero bueno, que no veo esos cosas vídeos también. Está recordando a la señora que está cansada de todo el mundo. Ya, viene la web. Esto me da mucha pena por mí, pero sobre todo me da pena por vosotros. Así es que ahora mismo borréis todas las fotos y vídeos que os han llegado y dejéis de compartir. Nuestra compañera es menor de edad, así que ¿sabéis qué significa? Que ellos se van a sexy. No, Juan, no, lo que significa es que es un delito que está penado. ¿Qué significa penado? ¿Qué es pelado? Significa cárcel de 1 a 3 años. Bueno, es que ya soy penado. Ya, pues sí, tienes que enseñar el contenido. ¿Y qué soy eso? Pues que tienes responsabilidades de responsabilidades, ¿no? Vives en la sociedad, no puedes hacer eso. ¿Y qué vas a enseñar en los cables? Aquí la pregunta sería, ¿por qué estáis compartiendo fotos íntimas de vuestra compañera? Se supone que tenéis que alguien que está escuchado en su vida. Voy a localizar la coincidencia. Ya, pero puede que si sea personal, puede que quisiera realizar algo, considera que le habría hecho una demasiada tarde, porque los adolescentes son niños, a veces los tienen a mucho. Además, hay una humanitaria de compartir hacia la constante y con todo el mundo. Esta práctica es sexualidad. Estoy tan adelantada, ni te imaginas los mensajes que me están enviando. En plan, muy fuerte. He tenido que apagar el móvil porque pensaba que me moría. Solo quiero meterme en la cama y desaparecer. Pensaba que Matías era el amor de mi vida, que estábamos viviendo el tiempo sin congelarme. Habría hecho lo que me hubiera pedido, pero ahora nada. Ya, pero el problema aquí es que Matías se lo hizo a otra chica. Ya, pero no lo pensé. Conmigo era tan diferente. Pero era un juego, algo de hacer juntos. Pero, ¿se lo vas a decir a tus padres? Ni de coña. Pero tienes que hacerlo, quizás puedes empezar por tu hermano. A mi hermana siempre se lo contaré, pero todavía no estoy preparada. Esto es horrible, una puta pesadilla. Mira, la profesora ha dicho que lo que te ha pasado es un delito, que puedes denunciar a Matías. Tras de coña, yo le quiero volver a ver a Matías ni relacionarme con él ni nada de nada. ¿Y qué harás? Lo mismo que su ex, te cambiarás el tempo. Y de qué voy a hacer. Claro, yo pensaría muchísimo en él. Yo, pero, ¿qué planes tengo? Pues pedir ayuda a tus padres, a tu hermana, a los profesores, incluso a la orientadora. Puedes denunciarlo y que el que acabe siempre las culpables sea él, no tú. Ya, pero él no lo ha visto todo en mi desnudo. Y si le pillan, no le estarían enviando los mensajes que me están llegando. Es que no voy a poder pisar este sitio nunca más. Ni te imaginas cómo habrás pasado saliendo de clase y llegar hasta aquí. Enfrentar la virginidad a su descompetente. Tía, tienes que pasar de los demás. La gente tiene vidas tan aburridas que lo único que les queda es criticar. Pero yo sé quién eres. Yo sé que mereces que te amen y te respeten como has herido. Además, has superado otras situaciones más difíciles y esta también la superarás. Lo haremos juntas. Joder, que acabamos de empezar a vivir. Y si no la acabas ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿cómo das que me voy a Bueno, iremos poco a poco. Tienes muchísima gente que te quiere y sabe que